Profesor, buenos días. Bueno, en esta oportunidad yo voy a hablar sobre el tema el uso de materiales educativos en la enseñanza y aprendizaje en estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Bueno, en primer lugar, saber qué son las necesidades educativas especiales. Son unos recursos adicionales, ya sean materiales o recursos humanos o pedagógicos, ¿no? En lo cual nos conduce al proceso de desarrollo y aprendizaje para contribuir al logro de los fines de la educación, ¿no? Estas necesidades educativas especiales aparecen cuando el alumno presenta un ritmo para aprender muy diferente a los demás, es decir, que tienen otras habilidades que los demás compañeros no tienen. Y a veces puede ser dificultoso como que para su aprendizaje, ¿no? Bien, las necesidades educativas especiales se dividen de dos formas. Algunos son permanentes, que son, es decir, para toda la vida, y otros son transitorias, que pues a medida del tiempo se modifican, no se cambian. Bien, en los permanentes está lo que es la discapacidad auditiva, ¿no? Es decir, que tienen una discapacidad en el oído al momento de escuchar. También está la discapacidad motora, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual, los trastornos en la capacidad de relación y comunicación. Este eh, necesidad educativa especial se presenta durante todo el proceso educativo. En cambio, las transitorias son trastornos específicos del lenguaje. Es decir, que tienen dificultades en el aprendizaje como las dislexias, las disgrafías y también las discalculias. Y estas discapacidades, estos trastornos o dificultades están presentes en algún momento de la vida escolar. Es decir, que no es todo el momento. Es decir, que hay momentos en que ocurren o bueno, aparecen estos trastornos, a diferencia de los que son como discapacidad auditiva, que eso es permanente durante el proceso educativo. Bien, los niños con deficiencia visual es la pérdida de la visión total o parcialmente. Hay niños que en las escuelas vienen un poco con los lentes, es decir, que no observan bien. También hay niños que de lejos eh, tienen una dificultad al observar, ¿no? Así como ahora en la pandemia nos hemos acostumbrado con lo que es la tecnología, ¿no? Todo el momento con los recursos tecnológicos, ya sea como el celular, los laptops, etcétera. Es decir, y ahí es donde malogramos la vista. Bien, otro trastorno es los niños con deficiencia auditiva. Es un déficit total o parcial en la percepción auditiva, ¿no? Es decir, el del oído. Hay problemas con el oído al momento de escuchar. Los niños con discapacidad motora. En esta discapacidad es la deficiencia que provoca el individuo que le padece alguna disfunción en el aparato locomotor, ¿no? Como podemos observar en la imagen, hay niños que están en silla de ruedas o algunos que están con el mano o con el antebrazo inmóvil, ¿no? Y bueno, esos son lo que es la discapacidad motora. También hay niños con discapacidad intelectual. En esta discapacidad es una anomalía en proceso de aprendizaje, entendida como la adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano. Es decir, que aquí el estudiante es más lento el proceso de captar la información, ¿no? Más rápido a comparación de otros niños. Es decir, que acá se les hace más lento y más complicado. Bien, los niños talentosos. En este caso, hay casos de altas capacidades intelectuales. También se consideran como personas con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? Hay niños que pueden ser, por ejemplo, en matemática, pueden ser muy malos, en comunicación también, pero son muy buenos, como podemos observar en la imagen, jugando ajedrez, pueden ser muy buenos tocando el violín, es decir, que son talentos en algo específico.
Bien, ahora nuestro rol como docentes, nosotros a los estudiantes debemos de propiciar el trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, trabajo en equipo entre todos para que haya más relación, interacción entre los estudiantes y así de esa manera se apoyen entre ellos, ¿no? Y también es seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a las construcciones cognitivas, ¿no? Es decir, que con los estudiantes que tienen estas habilidades o trastornos, discapacidades, es bueno tener nuevas estrategias, nuevos métodos para que ellos aprendan, ¿no? De acuerdo a su condición en la que se encuentran. También ha de tener cuidado en no sobreprotegerlo para no limitar sus posibilidades y el desarrollo de su autonomía. Es decir, que el hecho que estos niños tengan discapacidad o algún trastorno, no debemos de protegerlos mucho, como decir, por ejemplo, un niño que está en silla de ruedas, no decir, o sea, un niño que sí está en silla de ruedas, no decirle, no, no, tú no puedes hacer esto, cuidado, no, no tengan, no, te puedes caer, no hagas esto, o sea, privarle de muchas cosas que tal vez él sí puede, pero con la ayuda de nosotros. Y al hacer eso, nosotros evitamos el desarrollo de su autonomía. Por eso debemos de ayudarle a él, que él haga sus propias cosas de acuerdo a de acuerdo a lo que él pueda, ¿no? Hacer las cosas. Bueno, la adaptación curricular, ¿no? En la adecuación en el currículum con el objetivo de hacer que determinados contenidos sean accesibles para todo el grupo, o bien modificar aquellos elementos del currículum que no sean funcionales para la totalidad de los estudiantes. Bueno, como sabemos en el artículo, hay pocos casos en que hablan, ¿no? Sobre las personas, los estudiantes con discapacidad, es decir, qué estrategias podemos utilizar para ellos, qué métodos, hay pocos, ¿no? Y como que nosotros tenemos que incentivar más para que haya la inclusión, ¿no? De los niños, de todos los tipos de trastornos, discapacidades que poseen algunos niños, ¿no? Para que ellos también puedan aprender a su manera, a su condición en que se encuentren. Bien, ahora para eh, mejorar el desarrollo del aprendizaje de estos niños con necesidades educativas especiales, les voy a dar a reconocer unos recursos para dar respuesta educativa, ¿no? Uno puede ser el material manipulativo, es decir, que en este grupo de materiales se incluyen, ¿no? Todo lo que desarrollan las capacidades del alumno a través de la manipulación, es decir, de los materiales concretos, ¿no? Al manipular estos materiales, mmm, es que ellos, los estudiantes, van a desarrollar más su manera, mmm, este, van a desarrollar más su aprendizaje, ¿no? La adquisición del aprendizaje. Entre ellos que se desarrollan de manera específica los conceptos básicos, ¿no? Como tamaños, formas, colores, texturas, es decir, con los materiales concretos. Y al momento en que el estudiante empieza a manipular, va a reconocer muy fácil, ¿no? Que al observar. Es por eso que es muy importante tener materiales manipulables para los estudiantes, para que de esa manera puedan aprender más y entender más, ¿no? Sobre la sesión que nosotros tratamos, ya que como sabemos según Piaget, una de las etapas es las operaciones concretas que abarcan, ¿no? De los 7 años hasta los 11 años, prácticamente todo el ciclo de nivel primario. Bien, también podemos utilizar materiales impresos, ¿no? Por ejemplo, los materiales impresos en general constituyen los medios más utilizados por el profesorado, es decir, las fichas, ¿no? Que entregamos a los estudiantes, también constituyéndose en algunos casos con el único no obstante. Es preciso realizar una consideración previa acerca de su uso y se relaciona con una cuestión obvia, y es la posibilidad del alumnado de acceder de decodificar ese material. También alumnos con dificultades sensorias, ¿no? Es decir, con de la vista, ¿no? Principalmente, probablemente necesitan una adaptación del material. En este caso puede ser el braille, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que tienen mucha dificultad al observar, casi no ven mucho y como que un texto no va a leer con claridad. Es por ello que para esos estudiantes sería muy importante y bueno utilizar ese material, lo que es el braille, que se toca así con los dedos y ya pues los niños ya
aprenden, ¿no? De esa manera los que poseen este mal de lo que es en la visión. Otro puede ser materiales auditivos. En este apartado se incluyen los materiales como las cassettes, las radios, ¿no? Los discos, que han sido utilizados para desarrollar el sentido en música, pero en este caso nosotros podemos utilizarlo como material educativo. Es decir, que podemos, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes que no pueden observar, podemos hacerlos escuchar un cuento. De esa manera el niño va a poder ¿no? escuchar y entender de qué trata el cuento y todo ello. Es por eso que es muy importante tener en cuenta estos materiales, estos recursos que los he nombrado para el desarrollo del aprendizaje de estos estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Bueno, eso sería todo y bueno, gracias profesor. Gracias.